7:34. Damos la bienvenida al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación del portal Código Vidrio. Arturo, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que se está dando en el país, un intento de lucha contra la corrupción, la delincuencia por parte del gobierno nacional, matizado por estos hechos que se dan en la Asamblea. Otros intentos de dejar abierta la puerta para lograr espacios de impunidad cuando hay una serie de casos que se están ventilando, en la mayoría de ellos de pasados gobiernos por hechos de corrupción. Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ve la situación? Lo que pasa en la Asamblea, iniciemos por allí para luego ir a algunos de los casos que se están ventilando. Bueno, creo que la Asamblea y en concreto el movimiento UNES está evidenciando cuál es su prioridad y su estrategia, que los últimos años, diría yo los últimos 8 años, ha girado en torno al regreso, ¿no es cierto?, del expresidente Correa. Ese es, digamos, su punto focal. Es el centro del inicio y el fin de todas las propuestas del correísmo, el regreso de su líder, y que de alguna forma se quede en impunidad todos los procesos que han sido ya abiertos, y en el caso sobornos hay una sentencia, y claramente esos son como los límites de esta organización política, que no tiene otras propuestas, no va más allá de ese objetivo, y por lo tanto eso también evidencia por qué en 2 elecciones consecutivas no ha podido ganar las elecciones, más allá de los resultados que ha tenido a nivel provincial, en alcaldías y prefecturas, por una estrategia bien focalizada de saber que si tienen un porcentaje de más del 23% en el caso de Quito, pueden ganar en medio de la dispersión política. Entonces, creo que eso nos pone frente a un panorama muy claro de un partido que ve por sus intereses particulares y no los del país. Ellos no están con la corriente, digamos, en este sentido, de una agenda nacional de velar porque precisamente el sistema de justicia sea fortalecido para enfrentar el crimen organizado y los problemas de corrupción que hay en la justicia. Por ejemplo, ahí se necesitan reformas. Ahora, licenciado Torres, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Esta quizás es la intención del movimiento Revolución Ciudadana, que al parecer en el contexto de esta alianza con el Partido Social Cristiano y ADN buscaba que esto se apruebe. No obstante, al parecer se ha ido quedando solo. ¿Considera usted que efectivamente no van a lograr su cometido? ¿Cómo ve usted la coyuntura política en este momento y en el marco de lo que ha pasado en estos días respecto de esta propuesta? Hay varios caminos, 3 ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, de cómo se votaría esta propuesta en 3 bloques. Otra es que se retiren todos estos artículos que han generado polémica. Otra incluso es que vuelva a la comisión e incluso que se archive. Sí, el debate en la opinión pública y de diferentes sectores ha evidenciado esta intención del correísmo muy clara, pero también eso ha activado una serie de reacciones en la misma Asamblea que no ven la viabilidad de que esas reformas puedan pasar, porque además significarían una vulneración del derecho interno, ¿no es cierto?, porque hay normas. Se trata de construir con estas reformas que buscan que se puedan revisar las sentencias ejecutoriadas en instancias que están por fuera de lo que establece actualmente la legislación. Entonces, eso es algo que tiene que ser tratado de una manera mucho más alejada de los intereses políticos y más cercana a los intereses de fortalecer el Estado de Derecho, que no es el caso.
Entonces yo no creo que vayan a tener, no tienen por el momento, y por eso es que han estado dilatando tanto el debate, ¿no es cierto? No ha podido debatirse porque no tienen mayoría en la Asamblea, y creo que esa estrategia de dividir en tres partes del proyecto es un poco dorar la píldora para que se puedan aprobar parte de las reformas que pueden tener el apoyo, digamos, un apoyo más consistente y puedan dar paso a una aprobación en la Asamblea, que luego tendrá que ser revisado por el Ejecutivo. Entonces, no veo que en la Asamblea haya un panorama para aprobar las reformas que plantea y que sobre todo impulsa el correísmo, insisto, con un objetivo claro de beneficiar a su líder o a gente que es parte de su organización y ha sido procesada y sentenciada. Quisiera pasar revista rápidamente, por otra parte, a los casos, decenas de casos que siguen ventilándose en Ecuador, la mayoría de ellos generados en anteriores gobiernos. Rápidamente, refresquemos lo que está sucediendo con el caso Metástasis, en donde el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, ha sido convocado para que brinde su declaración el día de hoy. No se sabe si asistirá o no, mientras Hernán Luque se resiste a su extradición allá en la Argentina. Por otra parte, ayer la audiencia de juicio contra Abdalá Bucaram y Jacobo Bucaram se declaró fallida. Por otra parte, se conocía que México ha negado el pedido formal para la extradición de Jorge Cherres, y así por el orden. Tenemos al ex Contralor Poli defendiéndose en Miami, una serie de ministros, exministros, secretarios de Estado también con juicios que se dilatan en forma casi indefinida. ¿Cómo ve usted esta lucha contra la corrupción que tiene que realizar en forma permanente el Estado ecuatoriano y sobre todo los resultados que se dan? Sí, Gustavo, creo que precisamente la lista que usted acaba de mencionar de los diferentes casos que se están dilucidando en el Ecuador y en Estados Unidos ponen precisamente sobre la mesa el tema con el que iniciamos esta conversación. Es decir, la politización de la justicia, ¿no es cierto?, y la evidencia de actores políticos vinculados a casos de corrupción. En este momento la Asamblea se volvió el escenario donde se decantan esas contradicciones y esos intereses. Un grupo que está tratando de buscar impunidad y por el otro lado en la justicia, procesos que caminan contra estos actores, ¿no es cierto?, involucrados en actos de corrupción y que está caminando y que han sido de alguna forma sentenciados, están procesados, y hay una reacción en el campo político de sus operadores que tratan de buscar impunidad. Entonces creo que esa dinámica de opuestos que se enfrentan y que vemos ahora mismo, intereses políticos, tratando de influir en decisiones judiciales a diferentes niveles, desde la Asamblea. En el caso, por ejemplo, quiero referirme al tema de Cherres y la extradición que no se dio. México se volvió el refugio de mucha gente vinculada al correísmo e investigada por actos de corrupción. Se volvió una plataforma desde donde además pueden lanzar todo tipo de ataques, ¿no es cierto?, de pronunciamientos, se sienten impunes. López Obrador es el presidente que ya está en su última etapa presidencial, también les ha dado un paraguas de protección a estos actores políticos que están investigados acá por corrupción. Entonces, vemos que hay una lógica que no es solamente local ni nacional, sino que tiene una extensión a nivel internacional con actores y operadores poderosos que apoyan a este movimiento. Entonces, hay una lucha muy, muy fuerte y encarnecida en esta dinámica de poder ellos buscar impunidad y de tomar el poder.
Ahora también preocupa el licenciado Torres el involucramiento de figuras de la Policía Nacional. Son instituciones que tienen ciertas obligaciones y responsabilidades precisamente para combatir la corrupción, la impunidad, el narcotráfico, la inseguridad. Tenemos el caso de Tania Varela. Ella ha hecho un pronunciamiento y ha dicho que no tiene nada que esconder, que su honor está en alto, pero ha sido calificada como la madrina. El problema institucional de la policía, más allá de los casos puntuales que van surgiendo y que se van conociendo sobre el posible involucramiento de oficiales o el bando policial en actos de corrupción, es un problema que se ha agravado las 2 últimas décadas, cuando precisamente, fíjese, el tema vuelve, y es importante destacar cómo se politizó, ¿no es cierto?, todo el Estado con un fin particular de un movimiento político. Me refiero, evidentemente, el quiebre es del correísmo desde el 2006, cuando gana Rafael Correa las elecciones, y todo se politiza. Es decir, todas las instituciones, en lugar de cobrar un andarivel o ir por un camino de tecnificación, de profesionalización como la policía, lo que pasa en la policía es que se politiza, y los ascensos y todas las promociones que se dan al interior de la policía ya no son por méritos, sino son por lealtades con el poder político. Ahí empieza la desestructuración de la policía, esta socavación de los fines institucionales de deberse a la comunidad y no al partido político de gobierno. Eso es lo que estamos viviendo en el fondo. Entonces, al generar esta cadena de lealtades, empezaron también a filtrarse temas de corrupción, de gente, de oficiales vinculados al crimen organizado, de operadores del narcotráfico. Entonces, esa debilidad que tiene la policía y la corrupción interna que vive la policía aún no ha sido abordada como debería, porque el gobierno evidentemente tiene algunos frentes que está enfrentando, pero el tema de la desinstitucionalización de la policía por un fin político que deriva en casos de corrupción sistémica es un tema enorme, muy peligroso, que le pone a la policía y a otras instituciones del Estado, como los servicios de inteligencia, que vivieron lo mismo. Recordarán lo que pasó ustedes con la CNI, que fue politizada. Entonces, este es el problema de fondo, más allá de los casos puntuales como el que acaba de mencionar sobre la general Varela. Y aquí la preocupación se extiende, tal y como usted mismo dice, Arturo, a esta ausencia de acciones contundentes de parte del gobierno nacional. El estado de excepción está por concluir, los militares tendrán que retornar a sus actividades, más allá de lo que pueda pasar en la consulta popular, pero no pueden quedarse eternamente dentro de las cárceles, por ejemplo, pero vemos que no hay acciones precisamente para sanear instituciones como la Policía Nacional, como inteligencia, y construir un verdadero espacio que trabaje los temas de inteligencia aquí en el país, fundamentales en los momentos en los que estamos viviendo. El SNAI es otro que tampoco vemos que el presidente, o en este caso el gobierno nacional, tome acciones para que los ecuatorianos y ecuatorianas podamos ver cambios importantes que además puedan generar confianza de lo que va a pasar de aquí en el futuro a corto y mediano plazo. Sí, evidentemente hay unos problemas que tienen tiempos. También nosotros desde la prensa, creo que los tiempos de la prensa son rápidos, son inmediatos, van caminando, y los tiempos del Estado y del gobierno son mucho más lentos para los cambios, en función de que lo principal, digamos, que se ha ido abordando sobre la marcha y le ha dado resultados al gobierno desde esta reacción que ha replegado a las organizaciones criminales, porque ha descabezado a muchas de esas bandas, les ha desconectado. Es decir, hay una desconexión completa entre los cabecillas, 2 de ellos prófugos, ¿no es cierto?, que son actores principales, como Fito de los Choneros y Colompico de los Lobos. Están escondidos, entonces no tienen contacto con sus integrantes para generar otro tipo de operaciones, como ocurrió el último martes 9 de enero,
que fue la manifestación evidente de una alianza criminal que trató de dar una señal para que el Estado se repliegue, y más bien el Estado respondió de una manera contundente que no esperaban estas organizaciones. Entonces ahora estamos viviendo ese momento, un momento de una escalada a través de este decreto que declara el conflicto interno y que puede establecer estas operaciones puntuales en las cárceles que han dado un resultado, pero se necesita dar tiempo para otras acciones complementarias, que son las de fondo que usted bien menciona. Ahora, Arturo, ¿cuál es además la expectativa? Estamos próximos a una consulta popular que va a abordar temas relacionados a las mismas reformas que se están planteando para el Código Orgánico Integral Penal. Es más, se ha pedido ahí un tiempo para ver qué es lo que ocurre con la consulta popular y que estos temas no sean incluidos en las reformas del COIP. ¿Cuáles son las expectativas? Se habla de endurecimiento de penas, se habla de temas que a la final parecería que pueden contribuir, pero que tampoco son determinantes para la solución de los problemas. Así es. Sin embargo, también al analizar los resultados que han tenido las consultas populares a lo largo del tiempo, siempre están ancladas a la popularidad del mandatario. En este caso vemos que el presidente Noboa tiene una popularidad de más del 80%. En este momento tiene un gran capital político, por eso creo que él sí actuó de una manera rápida, digamos, políticamente, lo que no ocurrió con Guillermo Lasso, que se demoró demasiado. Cuando ustedes recordarán, salimos del COVID y él tenía una muy buena imagen y se había anunciado la consulta, y sin embargo no la hizo, y luego vino el deterioro y el desgaste progresivo del gobierno de Lasso. Lo que está haciendo Noboa desde la estrategia política es adecuado, o sea, es lo correcto, es lo justo, porque él está en ese momento en el pico de la ola, y eso le va a ayudar con la corriente que se está moviendo, que la comunidad, digamos, en estos resultados inmediatos, no sabemos si se van a sostener estos resultados, que es lo que usted menciona, porque hay problemas estructurales que deben abordarse para enfrentar el tema de inseguridad, como el tema de inteligencia, el problema de la corrupción sistémica en cárceles, en la policía, en otras organizaciones del Estado. Si no se solucionan esos temas de fondo, en el mediano y en el largo plazo vamos a volver a tener problemas de inseguridad. Pero, por lo pronto, yo veo que la consulta que ha convocado el presidente y que ya básicamente entra en una etapa ya de definiciones, tal y como van las cosas, el presidente va a ganar la consulta en la mayoría de preguntas, y más allá de cualquier cosa, creo que el estado de conflicto interno se va a alargar, pueden alargarlo unos 2 meses más, o sea, con esos tiempos ahora sí juegan a favor del presidente, ¿no es cierto?, para poder el tener oxígeno y seguir como dando los resultados. La gente está apoyando el tema de militares y policías en las calles, que nosotros sabemos por la experiencia que no es una solución definitiva al problema de la inseguridad y de estas dinámicas criminales que enfrenta el Ecuador y la región. Para finalizar, Arturo, ¿qué hacer con las cárceles ecuatorianas? El jefe de las Fuerzas Armadas el día de ayer, tras una reunión del COSEP, ha señalado que la presencia de las Fuerzas Armadas será indefinida hasta cuando sea necesario. Y ha sido realmente una situación de descontrol. Algunos analistas señalan que este descontrol no es reciente, que viene desde hace 2 decennias de años, pero que ha ido empeorando con el tiempo. ¿Qué es lo que debería hacerse con respecto a este tema? Bueno, el hecho de que finalmente Fuerzas Armadas logró tomar el control de 18 cárceles, los militares están de manera permanente en 18 de 35 cárceles, que son las más peligrosas, digamos, las que han sido declaradas como el centro de gravedad de un conflicto inicial que luego se va a pasar a atacar las estructuras económicas de estas organizaciones, que es lo fundamental. Entonces, se les va a depender mucho del trabajo estructurado y sostenido y planificado que se haga para acabar
con las estructuras económicas, con el poder financiero que tienen estos grupos. En el momento en que eso ocurra, ellos ya no van a tener el poder para ingresar armas, no van a tener logística, no van a tener recursos para armarse, para llevar todo tipo de implementos, no van a tener el dinero para corromper a las autoridades. Entonces, la cabeza de la serpiente es la corrupción. Si es que el gobierno ataca y le corta la cabeza a la serpiente y luego va como estructurando un programa sostenido que precisamente desestructure buena parte de estas organizaciones, porque el crimen no se va a acabar. Tampoco los carteles van a dejar de intentar pasar la cocaína por Ecuador. Pero ahora ya se puede hablar de que si vamos a trabajar de manera más continua y estructurada en temas de inteligencia para, como digo, en una siguiente etapa, atacar las organizaciones en el tema financiero, eso puede dar ya resultados más a mediano y largo plazo, independientemente de que por el momento en las cárceles tiene que cambiarse el modelo, cambiar la mayoría de personal en las cárceles, de funcionarios que han estado anclados, ya sea porque han sido corrompidos o por miedo, aislar completamente a los cabecillas, crear las condiciones para que ellos no puedan tener ninguna comunicación con sus familiares, con celulares, sino de una manera puntual a través de telefonía convencional. Entonces son un sinnúmero de acciones que deben tomarse, pero que entiendo que eso está contemplado en una siguiente fase, cuando una vez que se estabilice ya todo este problema que hemos vivido los últimos años, diría yo. Bien. Muchas gracias, Arturo, por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo. Un excelente día. Declaraciones del licenciado Arturo Torres, periodista de investigación. Él dirige el portal Código Vidrio. Son las 7:55 minutos.